colegio, pero cuando nos despedíamos nos poníamos a llorar los dos y dije, esto le va a hacer mal, así que mejor no voy más. O la veo menos. Bueno, cuando en 2 meses esto se resolvió, porque este muchacho pudo entender de que había más sufrimiento en no verse, en que la nena sintiera que también era abandonada ella, y ahí, bueno, se le dio el alta. Entonces, en realidad, lo que tienen que elaborar los chicos es esto, ¿no? De que las figuras parentales ellos no las pierden, las pueden conservar, ¿no? Estos eran 2 casos suaves, ¿no? Porque tenemos de los otros también. Estos fueron los más gratificantes, porque es más, la segunda nena, la de este papá que no era el papá biológico, interpretó tan bien lo que era el proceso terapéutico que en la última sesión, yo siempre les ofrezco cómo quieren festejar, ¿no? Que es un crecimiento, y bueno, que quiera una leche, una Coca-Cola, algo, y bueno, compartimos una merienda, un desayuno. Y ella me pidió sentarse en mi silla, y jugó a que ella era la doctora, o sea, realmente se puso en el lugar de la cura, ¿no? De que ella podía entender esto de lo que es estar bien, ¿no? Lo que es estar sanos, y realmente fue muy, muy, muy linda esa despedida, no me lo olvido más, ¿no? Verlos crecer y que ellos puedan entender, pero siempre es con colaboración de los papás. Si los papás no colaboran, es mucho más difícil. Sí, yo quedé pensando en, dale, que tengo algunos casos difíciles para contar, dale. Haceme el favorcito, como decimos. Yo pensé que vos con toda la experiencia hospitalaria que tenés ibas a venir ahí con lo peor, pero bueno, dale, ahora comparto uno. Quedé pensando, ¿cómo le enseñamos a los niños? Por supuesto que no es enseñar, es transmitir, ¿no? Pero ¿cómo le transmitimos a los niños lo que es del orden de la separación, ¿no? Y lo que es del orden de los duelos, que en ocasiones cuesta tanto, ¿no? Porque está bien, son traídos al mundo por amor. Es importante, dice Dolto en algún otro lugar del libro, me parece tan simple y tan importante, plantearles que cuando ellos se conocieron, formaron la pareja, se quisieron mucho, se amaron durante mucho tiempo, y que pensaron en traer a ese hijo al mundo con mucho amor, ¿no? Esto que planteaban ambas a nivel de la seguridad, ¿no? O sea, ese marco de seguridad que empieza a trastabillar en un niño, ¿no? Y bueno, quedé pensando en esto y en las consecuencias en los chicos, como los chicos, ya que trajiste el recuerdo, Ana, de la Guerra de los Roses, como los chicos tienen que empezar a tomar partido por uno u otro, ¿no? No es que tengan que hacerlo como obligación, digo, sino es que buscan ese lugar de refugio, ¿no? Ese refugio al lado del que está más tranquilo, al lado del que le da más contención, al lado del que, como vos decías, puede entenderlo más, ¿no? Yo nunca voy a olvidar, porque afortunadamente no son casos frecuentes, un niño por el que me habían consultado, y este niño, cuando los padres se separaron, estuvo un tiempo Aló, viviendo. ¿Hola? aló, ¿Hola? aló. ¿Aló? Marcela, Sí, ¿por qué? tenés Sí, el estoy micrófono trabajando abierto. acá. Bueno, sigo. A lo mejor Mariana está por ahí y nos da una mano.
Este nene quería vivir con el padre, pero bueno, hubo un momento donde, digamos, se fue prácticamente a vivir con el padre, pero iba a ver a la madre. Y un día, yo no recuerdo exactamente cuál fue el motivo, que verdaderamente no era significativo, era uno de esos pacientes que uno dice, siempre es lindo atender niños, ¿no? Niños, adolescentes, bueno, qué sé yo, a mí la clínica me gusta mucho. Pero hay chicos que a lo mejor son más tranquilos, chicos que son un poco más movedizos, o chicos que no pueden quedarse quietitos, que nos dan un poquito más de trabajo. Este pacientito era uno de esos chicos que venía, se sentaba, charlaba. Y un día, bueno, una de las tantas veces, porque él decía que su mamá era violenta, que su mamá le pegaba, yo decía, ¿cómo que te pega? Era único hijo de ambos padres, la mamá tenía unos años más que el papá ya estaba con otra pareja, lo cual era una de las tantas cosas que la sacaba a la madre, que la sacaba, ¿no? Pareja que había formado después de la separación, del divorcio, o sea, tampoco era como para que la sacara tanto. Imaginemos que esto hubiera pasado durante la relación, uno trataría también de que entienda que la pulsión no tiene un objeto fijo, predeterminado, que los seres humanos no somos como los animalitos fieles, pero ni siquiera había pasado eso. Y bueno, frente a estas situaciones violentas de la madre, donde lo echaba, decía, yo te compré este pantalón, yo te compré esa ropa que tenés puesta, sacátela, y nada, lo echaba a la calle así, desnudo, a la noche. Entonces un día yo digo, mira, yo tuve que empezar a darle herramientas, ¿no? Como para que pudiera ver a la madre. A mí me parecía que no tenía que dejar de verla, que esto era importante, que seguía siendo la madre a pesar de esos desbordes o de esos momentos de crisis, de desestructuración que tenía. Yo le decía, bueno, vos llamame por teléfono en el momento en que haya un problema. Afortunadamente tenía celular, ya era la época de los celulares. Yo le decía, mandame un mensaje o llamame directo. No importa, yo voy a estar todo el tiempo con el celular encima hasta nuevo aviso, y si yo veo tu llamado, yo voy a dejar de atender, yo voy a dejar de hacer todo para ayudarte. Bueno, parece así, un día me llama desesperado, en un momento de crisis, escuchar los gritos de mi mamá, escuchar, bueno, hablando con él por un teléfono y por otro teléfono. Estoy ocupada. Es que hay una Marcela con el micrófono abierto y está hablando. Y con otro teléfono llamando al padre para que tratara de ayudarme para ir a buscarlo, etc. Este chico terminó viviendo con el padre. Digo, porque también vemos esto de cierta cantidad de años a esta parte, ¿no? Y lo dejo como una pelotita picando, pero no justamente la del caso que mencionó Analía, ¿no? Digo, porque esto también hace ruido, porque en hijos de padres separados hay chicos que tienen cierta edad, inclusive son muy chicos, que piden irse a vivir con el padre. ¿Sí? Bueno, lo dejo, me callo un ratito. Ani, ¿querés retomar? Casos tengo. No, Les voy a contar otro también muy pintoresco, ¿sí? Pero que a mí me despertó a las 3 de la mañana con un llamado inesperado y desubicado. Era un señor que tenía 2 hijos, que su mujer se había ido y se había llevado a los chicos bastante lejos del lugar de residencia.
Este hombre era bastante, digamos, bruto y bastante, se notaba violento, ¿no? O sea, autoritario. Y yo no conocía a la mamá hasta que, bueno, pudo venir. Y el tema era que él quería que yo dijera que los chicos habían sido abusados sexualmente por su mamá. Bueno, yo atendía al mayor, que tenía 9 años en ese momento, estaban de vacaciones con este papá, y en realidad este papá no les ofrecía muchas comodidades, a pesar de que el lugar era mucho más, o sea, ubicado, mejor ubicado, pero en un momento dado, para que se den cuenta del nivel de violencia, me dice que tiene un arma prohibida el papá. Por lo que me describe, consulto con mi marido, que entiende un poquito más que yo, y me dijo que pintaba que era una itaca, que tenía abajo de la cama. Bien. Pero no se cumplían normas de higiene, nada, con este chico conviviendo con el papá. Bueno, en una de las entrevistas vienen papá y mamá. La señora, cuando la conozco, me doy cuenta también que es bastante desubicada, porque este hombre, que en realidad lo que quería era recuperar a esta mujer, y entendí por qué, era muy llamativa, muy buen cuerpo, y vino desde la playa con una pollerita y una remera mojadas, porque venía con la malla abajo, ¿sí? O sea, vino de la playa directamente a la consulta. Fue muy difícil esa entrevista, ¿sí? Porque era un litigio entre ellos. Finalmente, el chico lo que manifestaba era, ni siquiera tenía síntomas, de nada. Lo que sí se veía es que por ahí esta mamá, y por lo que el mismo chico un poco contaba, y la mamá lo confirmó, es que ya andaba desnuda por la casa con los chicos, el otro era más chiquito, y como que no lo hacía para excitarlos, para abusarse, sino porque ella pensó ingenuamente que esto no les afectaba. Bueno, aceptó mi sugerencia de que cambiara un poco esos hábitos, pero en una oportunidad vino ella sola a la entrevista. Seguí diciéndoles que, bueno, el chico, el mayor, no presentaba síntomas, sí había relatos donde a veces defendía al papá y otras veces defendía a la mamá, que se sentía tironeado. No vi nada llamativo, o sea, sí había que acompañarlos para que lograra un poquito esta relación conflictiva. Ella me confirmó que sí, que había habido violencia. Ya les digo, era muy bonita, muy llamativa, y después de esa consulta, a las 3 de la mañana, porque el papá trabajaba de noche, tenía un trabajo nocturno, suena el teléfono y se imaginan, cuando uno tiene, en mi caso, padres mayores, el susto que me pegué, y no, era para preguntarme si esta señora, esta mujer, me había dicho a mí si iba a volver con él. Los chicos no tenían síntomas, eran los padres. El tema es que yo no los puedo mandar a una terapia de pareja porque no son pareja. Bueno, finalmente, como los informes que presenté no presentaban ningún tipo de indicador de abuso sexual que yo hubiese podido ver, este hombre se enojó mucho, porque también es eso, ¿no? A veces los papás creen que el que paga va a obtener algún beneficio, porque uno también está en esa puja de poder. Y hay que tener eso también en cuenta, ¿no? ¿Con quién vamos a hacer la alianza en estos casos de divorcio? Si lo vamos a hacer con el niño, si lo vamos a hacer con la parte saludable del niño, o si lo vamos a hacer con alguna de las partes. Y la gente tiene estas fantasías, y tenemos que tenerlo muy en claro nosotros para que estas fantasías, ¿sí?, también se diluyan, y para que los chicos también entiendan que no hacemos alianza con nadie, porque también
a eso, ¿sí? O sea, uno no sabe qué es lo que le puede estar diciendo el papá o la mamá cuando no está en terapia. Y bueno, yo pago y la doctora es para que diga tal cosa, para ver si tu mamá te hizo. Y los chicos, ¿cómo viven todo eso, no? Porque si nosotros como adultos nos quedamos así tambaleando y sintiéndonos tironeados, imagínense un chico que tiene que elegir, porque lo obligan a elegir, con qué papá se va a quedar, a quién quiere más, ¿sí? Que lo hacen hasta los papás que conviven y que supuestamente tienen una muy buena relación, y dice, ¿a quién querés más, a mamá o a papá? Y es un dilema eso para cualquier chico. Y en estas situaciones conflictivas están ahí entrampados también, y encima pagan para ver si hay alguien que le da la razón a ese que está pagando, para que los chicos tengan que aceptar que si se quedan a vivir con uno es porque el otro es malo o es peor, o vaya a saber qué, ¿no? O sea, que es muy difícil, o sea, son estos casos que a mí siempre me quedaron porque los pobres chicos están tironeados, muy tironeados. Lamentablemente no le pude hacer el seguimiento, no lo trajo más, porque sería interesante, además de haberlo acompañado para que pudiera entender mejor esta situación de puja de poder entre los padres, y que en realidad no eran amados, porque la verdad es esa, no eran amados como correspondía, porque este padre los usaba realmente como el perro de los Roses, para ver si podía lograr, ni siquiera reconquistar, tomar a esta mujer como objeto para que vuelva y para que siga a su lado, sin importar si ella realmente lo quiere, ¿no? O sea, el afecto no es tenido en cuenta. Entonces también tenemos que saber que estos hijos, estos chicos, nacen de parejas donde alguno de ellos tampoco sabe bien qué es esto de querer, de amar, ¿no? Bueno, Mate, gracias por haber estado. Mate es una psicóloga amiga de Colombia que se tiene que retirar. Ya nos hará el comentario. No sé, después, sí. después vamos a ver si podemos subirlo al canal de YouTube, así que después cualquier cosa les aviso y ustedes pueden avisarles también. Bueno, no sé, se me ocurrió este caso que a mí siempre me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Qué habrá pasado con estos chicos entrando a la adolescencia, con este papá y con esta mamá? La mamá muy histérica, muy también autorreferencial, sin pensar en que lo que ella puede mostrar, cómo puede afectar a sus hijos, y este papá que los utiliza con un arma muy peligrosa, porque el chico dijo era un arma prohibida, tenía contacto con gente de policía, de gendarmería, algo así, tenía contacto con este papá, y era un arma que seguramente anda a saber cómo lo obtuvo, ¿no? ¿Cómo Sí, viven? la preocupación Sí, que tenemos, ¿no? Atendiendo sí, niños, el riesgo que corren a veces, sí, ¿no? sí. Con esta madre tan exhibicionista y un padre con un arma. Quedé pensando en esto, ¿no? La cuestión del tironeo nuestro, porque si paga uno, si paga el otro. Hoy, justamente, volviendo sobre un caso de un niñito que atendí, yo cuando lo escribí le llamé lo máximo, la madre al tope, ¿no? Este era un caso más o menos como el anterior, pero la madre tenía la misma edad, o tenía 1 o 2 años más que el papá, ¿no? Donde yo digo, es otro de los casos donde uno no sabe, donde uno se pregunta, y dan ganas de preguntar, che, ¿pero ustedes se separaron? ¿En serio se separaron o viven juntos todavía? Se pelean como si vivieran juntos. O sea, ¿qué pasa? Que no pudieron hacer algo con su vida. El doctor por ahí dice,
lo mejor que le puede pasar a cada uno, o por lo menos uno de los dos, es volver a formar otra pareja para que, entre comillas, voy a decir esto, que lo dice casi textual, doctor, para que el niño no sea tomado ahí, ¿no? Como un partener. Y yo pensaba, bueno, por supuesto hay otras cosas además de la pareja, porque hay gente que puede elegir volver a formar una pareja o no. Algunos tendrán los amigos, otros tendrán la profesión, otros tendrán un montón de cosas, ¿no? Pero digo, independientemente de eso, ¿no? Esta mamá, yo recuerdo que ella se quedaba encerrada fumando los fines de semana. Compraba paquetes de cigarrillos para todo el fin de semana y yo le decía, te hace mal, te hace mal. Y nunca voy a olvidar, una vez yo, bueno, para quienes no la conocen, Ana María es de Mar del Plata, por eso hablaba de esto de la playa y demás. Una afortunada de tener la playa cerca. Yo tengo el consultorio casi en la esquina y enfrente hay una estación de servicio con un lugar donde los papás esperan y pueden tomar un café. Y un día, bueno, este pacientito armaba torres con los cubos que decía Jerónimo y ¡pum! Todo al piso. Armaba la torre, Jerónimo y ¡pum! La lanzaba. Yo pensaba, ¿quién es Jerónimo? Además de ser una figura masculina, además de sí, hay algo ligado al padre. ¿Y qué otra cosa hay? Un día, terminamos la sesión, voy a la estación de servicio con él, chiquito. Los padres casualmente salían de ahí y vienen a nuestro encuentro y venían peleando como si vivieran juntos. Yo no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años hacía que ya no vivían juntos. El papá vivía con su mamá, lo cual, bueno, era otra época a nivel economía del país, del mundo, donde todo dice no vuelvan a vivir con los padres, porque si no es una regresión para el papá o la mamá, y también para el niño, y terminan tomando en función paterna los abuelos a uno al otro, o materna. Hoy con pandemia, con tanta desocupación y con todo lo que pasa, no le podría decir eso doctor a alguien. Pero bueno, y entonces venían caminando para encontrarse con su hijo y conmigo, y no se daban cuenta que la hija más grande, que no llegaba a ser adolescente, venía caminando detrás. Y era de noche, hacía frío. Y era de noche pero temprano, vieron que en invierno se hace de noche temprano. Y yo digo, vienen peleándose, no se dan cuenta que ahí vamos al encuentro, como para decir, tranquilícense, frenen un poquito, y ni siquiera se dieron cuenta que la hija venía caminando detrás, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte escuchar y ver esto. Moni y Ana, si me permiten, ya nos queda muy poquito tiempo, plantear algunos ejes posibles de solución, ¿sí? De trabajo de la Dale. temática, si están de acuerdo. Dale. Sí. Por un lado, digamos, en relación a todo lo que estuvieron hablando y enriqueciendo, me encantaron los casos clínicos, como eje de la terapia, pensar en un nuevo divorcio, en separar conyugalidad de parentalidad. O sea, poniendo en primer plano al rol de los padres. En segundo lugar, pasar de una pareja conyugal a una pareja posconyugal, a una pareja que lo siguen siendo como padres. Por otro lado, intentar modificar aquellas creencias tan arraigadas que mantienen y que sostienen el conflicto, de lo que nos dieron cuenta Moni y Ana con los casos que nos explicitaron. O sea, equilibrando de alguna manera el locus externo con el interno,
pasar de una confrontación abierta o evasiva a un ajuste parental, realmente a qué funciones son. Se silenció tu micrófono, Analia. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Gestar un espacio terapéutico, pero también desde la escucha de un amigo, de alguien cercano que está atravesando este conflicto, donde pueda expresarse el dolor, ¿sí? Ani hablaba de duelo al principio, una de las acepciones de duelo es dolor, ¿sí? Y también facilitar la expresión del perdón. De alguna manera, estos objetivos tienen que ver con salir del individuo y pasar al sistema familiar, redefiniendo los nuevos sistemas familiares creados, aunque no haya nuevas parejas, ¿sí? O sea que el eje terapéutico va a oscilar entre una intencionalidad más individual y una intencionalidad más desde un paradigma de la complejidad. Sabemos que es difícil, sabemos que hay emociones y fuertes creencias arraigadas a lo que debería ser un sistema familiar. Tenemos que tener en cuenta la red, con quién cuenta para poder realizar un trabajo colaborativo, enmarcar a la terapia en un contexto sabiendo que pueden intervenir también abogados o un sistema judicial, buscar un vínculo terapéutico, digamos, con cada uno de los miembros postconyugales, en el caso que tengamos la riqueza de poder entrevistar a los dos padres en el abordaje con el niño, y en algunos casos también incluir la modalidad de informes, de comunicaciones con el sistema judicial que nos precisa, ¿sí? Para que las decisiones prioricen a la salud de todos los miembros. Así que bueno, un placer escucharlas. Igual. Un gusto enorme para mí también. No sé si hay preguntas, perdón, Ana. No sé si alguien levantó la mano, si quiere decir algo mientras hablas. Nos quedan 4 minutos. Yo quería, cuando Analía dijo lo del perdón, lo importante es que cada uno pueda perdonarse el no haber, el haberse creído esta fantasía del amor eterno, del alma gemela, porque el tema La media naranja. La media naranja, sí, sí. Porque el tema es ese, ¿no? Yo creo que se proyecta en el otro lo que uno no pudo sostener o a cumplirse en sí mismo como proyecto de vida, ¿no? El haber elegido la persona equivocada, el haber elegido algo que no correspondía, o sea, que en realidad no es así, o sea, que puedan entender que ninguna de estos planteos que ellos proponen es el real, que pasa por otro lado de la separación. Y el poder perdonarse esto, el ser humanos, que somos humanos. O no, a lo mejor es un proyecto que bueno, no se pudo llevar hasta el final de sus días, a lo mejor se acabó el deseo, a lo mejor se acabó el amor, ¿no? Pero, bueno, cuando le invité a Analía y le propuse hablar de esto, ella dijo algo muy lindo. ¿Cómo era, Ani, me ayudás? Que Bauman lo planteaba como un ciclo de la vida, ¿no? Exacto, desde la perspectiva de una sociedad líquida, hay autores que plantean que al aumentar la longevidad, tenemos posibilidades de estudiar nuevas carreras, de hacer otras cosas, porque vivimos más, pero también de tener rematrimonios. Entonces, hay hasta autores que lo incluyen dentro del ciclo vital familiar. Es un desafío y no es que esté de acuerdo, pero
es esa posibilidad. Y en términos de Bauman, como decía Moni, la sociedad líquida plantea esto, esta temporalidad, esto es para toda la vida, o sea, habría que revisar ya desde el vamos esta promesa matrimonial, ¿no? Bueno, a lo mejor la pandemia nos ayuda a darnos cuenta de esta cuestión de la temporalidad y la finitud que yo creo que se había desplazado un poco, ¿no? Con la forma de vivir que teníamos. Sí, Parece que esta pandemia, entre otras cosas. Porque antes en realidad creíamos que todo era como uno lo planteaba y esta era una certidumbre que ahora se demostró que era incertidumbre total, ¿no? Total. Nos queda, perdón, 1 minuto 23. Sería muy desagradable que se cortara sin que yo agradeciera enormemente a Analía y a Ana María que hayan venido, y a cada uno de los que vinieron a compartir este momento tan lindo, y a Mariana, que está ahí del otro lado ayudando y apoyando tanto, tanto. La verdad, precioso, precioso el encuentro, precioso haber podido conversar con ustedes dos. Las quiero mucho y gracias, gracias. Bueno, Yo gracias también, a gracias. vos, Mónica, y a Analía, realmente me es un gusto compartir con ustedes dos. Me siento como en casa, como que como que va circulando el pensamiento y no sé si lo vamos completando, pero sí lo vamos armando, ¿no? Gracias. Qué placer. Abrazo enorme para las dos. Gracias. Y gracias a todos y a Mariana por estar, ¿eh? Gracias mil. Fue un encuentro maravilloso. Yo soy psiquiatra de adultos y cada vez veo más estropicios en las separaciones, en el sentido de